Hola, buenos días, ¿cómo están, estimados estudiantes? Espero que estén súper en sus casas. Eh, Nosotros el día de hoy vamos a ver una materia sumamente abstracta de las matemáticas. ¿Qué significa eso? Que esta matemática no es una habilidad que se aplica en la vida diaria, ¿ya? Es una habilidad que se aplica en contextos netamente matemáticos, ¿ya? Pero lo bueno es que es el estudiante que quiere a futuro ser ingeniero, ser científico, es una matemática que le va a servir, ¿ya? Es la matemática que no se ve, la matemática de por qué llega Internet a mi casa, la matemática de por qué funcionan los computadores. Ese es el inicio de ese tipo de matemática, ¿ya? Así que a ponerle harto empeño, porque realmente al inicio no se entiende nada, pero si de a poquito ustedes van a empezar a entender algunos conceptos que vamos a ver el día de hoy, que es la generalización de la matemática o una expresión matemática que me permite predecir patrones numéricos y crear secuencias numéricas. Así que vamos a comenzar. Ya, vamos a comenzar viendo qué significa una generalización numérica. Ya, vamos a empezar con las básicas. A ver, nosotros del día de hoy vamos a ver las siguientes cosas. Por ejemplo, vamos a tener una tablita que se llama una tabla de valores, en donde en una columna, en este caso la columna izquierda de acá, van a haber números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede ser más o puede ser menos números, pero se dan cuenta que empieza del 1, ¿ya? Y van ordenaditos, 1, 2, 3, 4, y esta primera columna significa la posición inicial del patrón, si se puede decir entre comillas, y luego el valor del término, ¿ya? Todo esto que están acá, estos números que acompañan al número de acá, llevan un patrón numérico. ¿Cuál es el patrón numérico de estos números que está acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si se dan cuenta, el patrón numérico es ir de 2 en 2, sumando de 2 en 2. Empezamos con el 2, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8, 8 más 2 son 10, y así sucesivamente hacia abajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Eh, Esta secuencia numérica que está acá, ustedes ya saben que corresponde al patrón de ir de 2 en 2. ¿Ya? ¿Y qué cosa matemática va de 2 en 2? ¿Ya? Ahí tenemos dos cosas, ¿ya? Eh, Uno sabe, desde chiquitito, de que obviamente que la tabla del 2 va a ser de 2 en 2, ¿cierto? Porque 2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4, 3 por 2 son 6, ¿ya? Pero hay otros números que también van de 2 en 2, ¿ya? Y si esos números no los conocen, se llaman los números pares, ¿ya? Entonces, eh, vamos a hacer algunas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, esta es una secuencia numérica, ¿ya? Dada por el patrón de 2 en 2, sumando de 2 en 2, ¿ya? Y de aquí nosotros obtenemos lo siguiente. De esa secuencia numérica obtenemos que la generalización numérica básica de esta secuencia de acá es este que está aquí, 2 por n. En este caso son los números par. 2 por n me produce los números par. Ahora, ¿qué significa esto? Esta es una expresión algebraica, ¿ya? Como lo vimos en las clases anteriores, ¿qué significa 2n? Significa dos veces algo, dos veces el número, ¿ya? Anteriormente nosotros habíamos visto 2x, 2y, pero en este caso vamos a colocar 2n, porque la n significa número, ¿ya? Más que nada es por eso, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Ya, en términos prácticos significa que esta generalización numérica me va a originar todos estos números de acá, en base a los primeros números, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saber, en base a esta generalización, ¿qué número le corresponde al número par en la posición número 5? Ya, la posición número 5 le corresponde al número par el 10. Y ahora, ¿cómo sé eso? En base a la generalización, yo solamente multiplico 2 por 5, ¿ya? 2 por 5 son 10. ¿Se dan cuenta, no? Entonces yo digo, en base a esta generalización, ¿qué número le corresponde en la posición número 3? Ya voy que la posición número 3 y sería 6. ¿Por qué? Porque 2 por 3 son 6, ¿ya? Algo un poquito confuso al inicio, pero más adelante le van a dar el uso práctico. Miren, por ejemplo, esta tabla llega hasta 6 nomás, ¿ya?
Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, qué número le corresponde al 9 como correspondencia acá del valor del término, yo coloco 2 por 9. ¿Cuánto es 2 por 9? 18. Significa que si esta tabla sigue y llega hasta el 9, el número que va a acompañar al número 9 va a ser el 18. ¿Ya? Esa es la idea de las generalizaciones numéricas. Una expresión algebraica que me va a permitir construir las tablas, toda esta tabla de acá. Pero obviamente que esto van cambiando según el tipo de número que yo vaya obteniendo. Ya, ahora vamos con otra tablita. Tenemos la siguiente: columna de posición y columna de valor. ¿Ya? En la columna de posición siempre van a haber los mismos números. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puede seguir o puede ser más corta. Pero en valor de término va a ir cambiando. Anteriormente los términos iban de 2 en 2. Pero aquí fíjense que empieza del 1, ¿ya? Y después origina el 3, al 5, al 7, el 9 y el 11. ¿Ya? También estos números van de 2 en 2, ¿ya? Pero desde aquí para acá, 1 más 2 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 2 son 7, ¿ya? Pero vamos a ser un poquito más específicos, ¿ya? Estos números que están aquí también tienen un nombre, ¿ya? Estos no son los números par, estos son los contrarios de los números par. ¿Qué números son estos? Son los números impar o impares, ¿ya? Los números impares son los números que están entre medio de los números par. Recordemos que el número par son el 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y los números impar son los que están entre medio. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. ¿Ya? Entonces, los números impar también tienen una generalización numérica. ¿Ya? Una expresión general que me provoca y me produce todos estos números. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Esa secuencia numérica, que son las secuencias numéricas de los números impar, su generalización es la siguiente. Mira, el número par se origina gracias a esta expresión algebraica. 2 por n menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa eso? Al igual que anteriormente, quiero saber cuál es el tercer número par. O sea, perdón, el tercer número impar. Ya, el tercer número impar tiene una tabla del 5. Eso es efectivo. Pero ¿cómo esto me lo origina? El 3 lo cambio por el n y tendría 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. ¿Ya? Y 6 menos 1 son 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tercer número par, posición 3, es el número 5. Si quiero saber cuál es el quinto número par, en este caso es el 9. ¿Cómo lo sé en base a esto? Cambio el 5 por el n. ¿Cuánto es 2 por 5? Son 10. Y 10 menos 1 son 9. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno puede ir más allá, más lejano, esta tabla llega hasta el 6 solamente. Entonces yo quiero saber cuál es el décimo número impar. ¿Ya? El décimo número impar lo calculo con esto. 2 por 10 son 20. Y 20 menos 1, 19. Entonces, si aquí va un número de 10, el décimo va a ser 19. ¿Ya? Y quiero ir más adelante. Por ejemplo, el centésimo número par, quizás impar. Ya me confunde el par con el impar. El centésimo número impar, debería multiplicar 2 por 100. ¿Cuánto es 2 por 100? 2 por 100 serían 200, ¿ya? Y 200 menos 1 serían 199. Entonces, el centésimo, el número impar sería el 199, ¿ya? Entonces, para eso me sirve esto, ¿ya? Esta generalización, ¿ya? Es una expresión algebraica que me va produciendo números, yo ya sabiendo cuál es la secuencia numérica. Ya, es una última tablita. Miren, tenemos la siguiente tablita: los valores de posición y los términos que vamos obteniendo. ¿Ya? En la primera posición tenemos al 3, en la segunda posición tenemos al 6, y así hacia abajo. Esta secuencia numérica, ¿a qué números corresponde? ¿A qué creen ustedes? Piensen un poquito, ¿ya? Piensen un poquito a qué números corresponden eso. ¿Ya? Mira, 3, 6, 9, 12, 15. ¿Qué números son esos? Para lo que no se le ocurrió, esos son los resultados de la tabla del 3. ¿Ya? Es decir, para este igual hay una generalización numérica. ¿Cuál sería en este caso? ¿A alguien se le ocurre? Sería el siguiente, mira. Ya, obviamente que eso va de 3 en 3, ¿cierto? Van de 3 en 3 y como va de 3 en 3, su generalización sería trecena. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo más adelante quiero saber eh,
cuál es el vigésimo múltiplo de 3, multiplico 3 por 20 y eso me da 60. ¿Ya? Tan simple como es. Ahora vamos a empezar con la clase, una medida sabiendo estas cosas. En el libro dice lo siguiente: en algunas tablas de valores se pueden establecer relaciones o reglas entre los números que las componen. Esta regla se puede escribir en lenguaje matemático, ¿ya? A la regla que se refiere el libro es a la generalización que había planteado en la presentación anterior, ¿ya? Lo que te permitirá encontrar cualquier término de la secuencia, ¿ya? Entonces, anteriormente nosotros estamos haciendo ejemplos de números que no están en la tabla, pero igual podemos encontrar sus relaciones. ¿Ya? Entonces dice, ejemplo, escribe en lenguaje matemático una regla para encontrar cualquier término de la secuencia 3, 7, 11, 15, ¿ya? Ya. Esa tabla que está aquí, que se muestra, es la misma tabla que nosotros utilizamos, pero de forma vertical. Aquí está de forma horizontal, ¿ya? Pero es la misma idea. Por ejemplo, aquí me dice que en la primera posición hay un 3, en la segunda posición hay un 7, en la tercera posición hay un 11, en la cuarta posición hay un 15, y así yo sigo hasta el infinito, ¿ya? Entonces, aquí, según lo que está pasando acá, esto no tiene que ver con ninguna regla de multiplicación de alguna tabla de multiplicar, ¿ya? Miren, 3, 7, 11, 15, eso no son resultados de ninguna tabla de multiplicación. Pero hay un indicio. ¿Cuál es el indicio? De que estos números que están aquí, según lo que sale acá en el libro, el patrón de formación es de 4 en 4, ¿ya? 3 más 4 son 7, 7 más 4 son 11, 11 más 4 son 15, ¿ya? Y aquí lo que hace el libro al final, aquí buscar una estrategia de buscar cuál es la generalización o la expresión algebraica que me permite crear cualquier término de estos que están acá en base a los primeros, a las posiciones, ¿ya? Y la regla o generalización que encontró el libro es esta, la que está acá abajito. Esta que lo voy a subrayar. Esta, ¿ya? Y fíjense que ese término ya es un poquito más complicado a lo que vimos anteriormente, porque las reglas anteriores eran básicas, eran generalizaciones básicas, ¿ya? Esta igual un poquito básica porque de principio es como medio enredada, pero la van a entender de a poquito, mira, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Esto que está aquí me está originando otro número acá. Por ejemplo, yo quiero saber en la primera posición qué número me origina. Ya, en la primera posición hay un número 1, ¿ya? 1 menos 1 son 0. 0 por 4 son 0 y 0 más 3, 3. ¿Se dan cuenta, no? El 2. En vez de colocar n, yo coloco 2. 2 menos 1, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. Ya. 1 por 4 son 4 y 4 más 3 son 7. ¿Ya? ¿Por qué yo estoy haciendo los cálculos de atrás hacia adelante y no de adelante hacia atrás? Bueno, o sea, de atrás hacia la primera parte y no desde la primera parte hacia atrás. Porque recuerden que hay una regla de operatoria. Primero se resuelven los paréntesis, luego se multiplican los números y finalmente yo sumo. ¿Ya? Esa es la regla de la operatoria. ¿Ya? Así que todas estas cosas que ustedes han aprendido anteriormente conmigo, lo tienen que empezar a aplicar en esta materia. ¿Ya? Ya, fíjense el número 4, ¿por qué origina el 15? ¿Ya? ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. 3 por 4 son 12 y 12 más 3 son 15. Entonces, si yo quiero seguir la secuencia y buscar con, por ejemplo, el décimo término, ¿qué número voy a tener? 10 menos 1 son 9, 9 por 4 son 36 y 36 más 3 serían 39. ¿Ya? De todas formas, esto que está aquí lo vamos a ver más adelante. Así que si no entendieron, porque ojo, que no es tan fácil de entender, lo vamos a ver más adelante. Ya, ahora, en este caso, a mí me dan la regla o la generalización. La generalización de este caso es este número que está aquí, esta expresión de acá. La vamos a subrayar para que quede bien claro. Esta, 2n más 5. ¿Ya? Entonces, con esa generalización, o en este caso, ¿cómo le llama el libro? Regla, yo origino la tabla de valores. ¿Ya? Por ejemplo, estas posiciones de aquí siempre van a estar 1, 2, 3, 4, 5, el valor que tú quieras. ¿Ya? Pero estos son los que tú tienes que encontrar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer valor de esta regla o de esta regla general la tengo que encontrar. ¿Cómo la encuentro? 1, el primer valor, entonces aquí. Digo, 2 por 1 son 2.
y 2 más 5 son 7, este número de acá, ¿ya? Este ejercicio matemático que está acá se supone que no se hace en la tabla, se coloca solamente el resultado final que sería 7. Aquí el libro lo colocó para que ustedes vieran cómo estuvo ese 7, ¿ya? Pero en lo general solamente se coloca 7 aquí, ¿ya? El segundo resultado, 2 por 2 son 4 y 4 más 5 son 9. ¿Se dan cuenta? El tercer resultado que yo tengo 11. ¿Por qué razón? Porque 2 por 3 son 6 y 6 más 5 son 8. ¿Ya? Y así dice después la secuencia es 7, 9, 11, 13 y puedo seguir hasta el infinito si quiero. ¿Ya? Pero comúnmente siempre hay que contar entre 4, 5 o 6 términos. No más que eso. ¿Ya? Ya. Acá nos colocamos manos a la obra. Dice, resuelve en tu cuaderno la siguiente actividad de los contenidos y procedimientos que has estudiado. Ya recuerden que yo les dije que las cosas que ustedes puedan realizar en el libro, hagan en el libro. Y si son muy largas, las hacen en el cuaderno. Ya, dice la número 1, encierra la expresión que corresponde a la relación que se da entre los números en cada tabla. Ya, ¿qué quiere decir esto? Acá tengo tres expresiones algebraicas, 1, 2 y 3. Una de esas tres es la que me origina todas estas tablas. ¿Ya? Y hay dos que son impostoras, que no lo son. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer yo como ejemplo la A y ustedes hacen la B. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta expresión algebraica, 2n. 2n, en base a estos números, ¿me origina lo que está acá? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo se hace eso? Ya, tomo el 2n. En la posición número 1 me tiene que originar el número 1. Entonces, el número 1 lo reemplazo en la n. 2 por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 por 1? Son 2. Y aquí sale 1. Entonces, automáticamente, este no me está originando todos estos números de acá, en base a acá. Vamos al siguiente valor, miren. El 2. 2 por 2 son 4. Aquí me dio 4, ¿ya? Pero en el anterior no me dio el número 1, ¿ya? Aquí sí se cumplió y aquí no. La idea es que este valor, esta expresión algebraica, me origine todos, sí o sí, a todos. Si hay alguno que no me lo origina, significa que esa expresión algebraica no corresponde a esta tabla. Miren, vamos con el siguiente. El 3. 2 por 3 son 6. Y el número que acompaña al 3 es el 7. ¿Ya? Y me dio 6, entonces tampoco me origina. Entonces, esta la descarto. Este no es. ¿Ya? Le vamos a colocar una X. ¿Ya? Miren este, primero. Este me originará todos estos valores en base a los primeros y lo voy calculando. Número 1. 3 por 1, ¿cuánto es 3 por 1? 3. Y 3 menos 2 son 1. ¿Me dio 1? Sí. Ya me está dando por eso. El 2. 3 por 2, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Y 6 menos 2 son 4. ¿Acá hay un 4? Sí, también. El 3. 3 por 3 son 9. 9 menos 2 son 7. ¿Ya? Y aquí hay un truco, porque tú cuando ya compruebas que en tres números te está originando la cosa, significa que el siguiente sí lo va a originar sí o sí. ¿Ya? Entonces, este es el correcto. ¿Ya? Hemos encontrado el correcto. Vamos a verificar que este no es el correcto. Miren. Ya, 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Y 2 menos 1 son 1. Me dio para el primero. Ya, para el segundo. 2 por 2 son 4. Y 4 menos 1 son 3. Y me dio 4. Entonces, no es. Ya, automáticamente no es. Cuando a lo menos uno ya no te da, es porque automáticamente este no sirve. Ya. ¿Cuál sería entonces el primero? Entonces, el primero estamos. Este es el que se encierra porque está bueno. Este está malo y ese está malo. ¿Ya? Así que lo mismo tienen que hacer con esto ustedes, comprobar cuál de estos tres me origina todo este valor de acá a partir de los primeros. ¿Ya? Ya, acá nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar una expresión general, una expresión algebraica que me está originando todos estos números en base a los primeros números. ¿Ya? Y, y en base a esa expresión algebraica, luego ver cuál es el término número 18. Se supone que esto sigue 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a 18. ¿Cuál es el número que corresponde al término número 18? ¿Ya? Entonces, este ya es un poquito más complicado. Y para hacer esto, primero tienen que entender cómo yo voy a encontrar esa expresión algebraica general. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer un paréntesis. Ya, miren, ¿cómo yo voy a encontrar una expresión algebraica o una generalización para esta tabla de valores? Recuerden que la tabla de valores
puestas de forma vertical como horizontal. En este caso yo lo coloqué de forma vertical, ¿ya? Para encontrar esa expresión algebraica o esa generalización, tengo que considerar solamente dos cosas. Miren, lo primero, en la columna de valor del término, tengo 5, 7, 9, 11, 13, 15. Lo primero es el primer término. ¿Cuál es el primer término de todo esto? Es el 5. Ahí comienza la secuencia numérica, ¿ya? Entonces tenemos por un lugar el primer término y el segundo lugar, lo que yo tengo que identificar es el patrón. ¿Qué patrón me está formando el 5, el 7, el 9, el 11, el 13? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando del 5 al 7, del 7 al 9, del 9 así, y así sucesivamente? Se está sumando de dos en dos, ¿cierto? Ya. Entonces aquí tengo dos cosas. El primer término y el patrón. Y con eso, fíjese que con eso yo ya puedo encontrar una generación numérica si es que ustedes ya lo han pensado cómo puede ser, ¿ya? Una, porque hay muchas generalizaciones que me dan como resultado el valor que está acá, ¿ya? Hay muchas. Yo solamente le voy a enseñar una, ¿ya? Que es la más fácil de todas. En base a esas dos cosas, yo tengo lo siguiente. Comienza del 5 y aumenta de 2 en 2. Entonces, esta es la expresión algebraica que yo necesito. Esta que está aquí, esta que está acá, ¿ya? Esta expresión que está aquí me origina todos estos números de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo lo formo? Sería 5 más 2 por n menos 1. Y esta es una expresión matemática clave, el n menos 1. Siempre va a ser n menos 1, ¿ya? Siempre, ¿ya? Entonces, ¿de dónde aparece ese 5? Del primer término. ¿Y dónde aparece ese 2? De que va aumentando de 2 en 2. ¿De dónde aparece ese más? Porque se va sumando de 2 en 2, ¿ya? Y aquí ya tengo una expresión algebraica. Por ejemplo, ¿cuál es el quinto término de la secuencia? En este caso es 13, ya sabemos, pero lo vamos a comprobar. 5. 5 menos 1 son 4. 4 por 2 son 8. Y 8 más 5 son 13. ¿Se dan cuenta o no? O sea, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿cuál es el decimotercer término de la secuencia? Aquí yo no lo sé, pero gracias a esto yo lo puedo encontrar. ¿Ya? Si yo sigo la secuencia, voy a encontrar el siguiente número. El 13 lo reemplazo aquí donde sale la n y digo, ¿cuánto es 13 menos 1? 13 menos 1 son 12. 12 por 2 son 24. Y 24 más 5 son 29. Ahí estaría. Entonces, sin seguir haciendo la secuencia hacia abajo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yo ya sé cuál es el número que acompaña al 13, que es el 29. ¿Ya? Y esa es la ciencia de esto. ¿Ya? Ya, veamos otro ejemplo. Miren, tenemos la siguiente tabla. Ya tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la posición 1 la acompaña el 4, en el 2 el 10, ya, y me está originando la siguiente secuencia numérica: 4, 10, 16, 22, 28, 34. ¿Qué está pasando acá? ¿Ya? Vean esta secuencia numérica. Ya, por ejemplo, el tercer término de la secuencia numérica 16, el quinto término de la secuencia numérica es 28. ¿Qué está pasando acá? ¿Ya? ¿Cómo va esa secuencia numérica? Va aumentando, ¿cierto? ¿De cuánto? De 6 en 6, ¿cierto? Entonces, voy a obtener mi expresión algebraica o mi generalización algebraica que me va a permitir obtener cualquier número que está acá. ¿Cuál es esa? ¿Qué hacemos primero? Comienza del 4, ¿cierto? Y aumenta de 6 en 6. Entonces, comienza del 4, colocamos el 4 y va de 6 en 6 y le agregamos el n-1, ¿ya? Y al agregar el n-1 ya tenemos nuestra expresión algebraica lista. Esta es la generalización que me permite obtener todos los valores que están acá a partir de esto. Por ejemplo, veamos el 4. Da como resultado 22. Miren, 4 menos 1 son 3. 3 por 6, la importancia de la tabla, 3 por 6 son 18. Y 18 más 4, 18, 19, 20, 21, 22. 22. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Sí o sí, este me está originando todos los números que están acá a partir de los primeros. ¿Ya? Por ejemplo, ahora si yo quiero saber cuál es el término 21 de la secuencia numérica que está acá. Entonces el 21 lo reemplaza por n. ¿Cuánto es 21 menos 1? Son 20. ¿Ya? 20 por 6. 2 por 6 son 12. 20 por 6 serían 120.
y 120 más 4 sería 124. Ya, obviamente que yo como sé hacer cálculo mental más rápido, lo estoy haciendo más rápido, porque si usted no sabe hacer cálculo mental rápido, puede hacer con tu cuadernito, escribir y buscar el dato. Eso también lo puede hacer, ¿ya? No es que todo tiene que ser lo mental. Aquí lo importante es que ustedes sepan encontrar esta expresión. Ya. Veamos la siguiente tablita. Tenemos ya las posiciones y valores. En la posición 1 tenemos 27, en la 2 24. ¿Qué está pasando acá con estos números? También hay una secuencia numérica. Empieza el 27. Pero ¿qué está pasando aquí a diferencia de los anteriores? En este caso va disminuyendo los números. 27, 24, 21, 18. Esto puede pasar, ¿ya? Y la técnica que les estoy mostrando yo sirve tanto para los números que aumentan como disminuyen. Aumentan en suma y disminuyen en resta. Pero no le va a servir para cuando aumenta en multiplicación o cuando disminuye en división, ¿ya? Solamente le sirve para aumentar en suma y disminuir en resta, ¿ya? Entonces, tenemos que disminuye de 3 en 3, ¿cierto? Si se dieron cuenta, ¿ya? Entonces, sabemos que comienza del 27, ¿ya? Y disminuye de 3 en 3. Entonces, ¿cuáles serían los números que me permiten a mí obtener la generalización numérica? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería o cómo quedaría la regla? Quedaría de la siguiente forma. Eso, para los que colocaron que la regla era 27 menos 3 por n menos 1, si lo colocaron así, están en lo correcto, ¿ya? Eso es, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ojo que aquí hay una pequeña diferencia, sí. Cuando aumenta el asunto, es suma, pero cuando disminuye, es resta. Y esta es la única diferencia, nada más que esto, ¿ya? Ya, y con esto, ahora yo puedo resolver los problemas que me pidieron en el libro, ¿ya? Ya, ahora puedo resolver los problemas del libro. Ya, voy al primer problema y lo primero que tengo que hacer es buscar la regla que me origina todos estos valores de acá abajo. Ya, para que lo entiendan un poquito mejor, ya lo voy a colocar en forma, aquí está en forma horizontal, lo coloqué en forma vertical. N significa la posición 1, 2, 3, y el B de valor, ¿ya? Entonces, ustedes saben que el primer valor es 3, sería 3, está aumentando, ¿cierto? ¿Aumenta en cuánto? Si se dieron cuenta, aumenta de 7 en 7. Serían 3 más 7 por n menos 1. Esa es la regla. Y con esa regla, yo ocupo el número 18, el 18 le aplico la regla y obtengo el término del número 18 acá al lado. ¿Ya? Acá mismo tienen que hacerlo algo parecido. ¿Ya? Así que espero que lo hagan. ¿Ya? Después la número T dice, construye una tabla con los primeros 5 valores cuyos datos se generan a partir de las siguientes expresiones. Ya, este es más facilita. ¿Ya? Miren, vamos a hacer el ejemplo de la A. Tengo mi tablita, posición n y valor. En la posición n siempre va a ser 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Dije 5 valores, pero me alcanzó solamente hasta el 4. ¿Ya? Usted hace en el quinto acá abajito. Ya. ¿Qué valor acompaña a la primera posición? Entonces, el 1 lo reemplazo en la n. 2 por 1 son 2 y 2 más 9 son 11. La segunda posición, reemplazo la n por el 2. 2 por 2 son 4 y 4 más 9 son... ¿Cuánto es 4 más 9? 3. La tercera posición, ¿qué número será? No lo sé, usted lo busca y así siguen para abajo. ¿Ya? Eso mismo tienen que hacer acá y acá. Obviamente respetando las reglas laboratorias. En este caso aquí primero se multiplica y después se resta. Acá igual se multiplica y después se suma. ¿Ya? Ya, este es un ejercicio con pillería. ¿Ya? Hay una tabla de valores donde, por ejemplo, dice en la posición 1 está 3, ¿ya? Pero fíjate que no está en la posición 2. Se salta hasta la posición 6. Después sale 8, 10, ya. Esto puede pasar igual, ¿ya? Porque las posiciones son infinitas. Está la posición 1 hasta la posición 2, 3, 4, hasta la infinita, ¿ya? Entonces, aquí la idea es ver, ya, en la posición 1 es 3, en la posición 2, ¿qué número lo acompaña? En la posición 3, ¿qué número lo acompaña? ¿Ya? Y eso mismo ustedes lo pueden rescatar de la misma tabla, ¿ya? Así que ustedes se la tienen que ingeniar para ver qué número acompaña a la posición 2, a la posición 3, a la posición 4, a las posiciones que faltan acá, ¿ya? Y con eso ustedes pueden escribir la regla matemática. ¿Y cuál es la regla matemática? La que planteamos
el ejercicio anterior al que hicimos ahora, ¿ya? Donde usted primero busca el primer término y el patrón de secuencia y le agregan el n-1, ¿ya? Es la regla matemática. Con esto responde la A. Después la B dice, ¿podría determinar otra regla que describa la misma secuencia? Ya, esta es la responder yo. Sí, se puede determinar. Es un poquito más difícil, pero se puede hacer. Más adelante, cuando ustedes ya están en primero, en segundo, tercero o cuarto medio, les va a ser más fácil, ¿ya? Hacerla. Pero en este momento no es tan fácil, porque usted está recién comenzando con este contenido, ¿ya? Eh, usted le colocan sí y la justificación, colóquenle que el profesor de matemáticas le dijo, para no entrar en justificación, ¿ya? Después verifica la regla encontrada. No, eso no lo hagan, ¿ya? Porque, bueno, los que sí pueden encontrar una regla, pueden hacerla. ¿Y cómo se puede verificar? Haciendo la misma tabla de valores y aplicando la regla y te está dando los mismos resultados. ¿Ya? Pero me importa más que hagan que escriban la regla que me origina todos estos valores de acá, ¿ya? Según las posiciones. ¿Ya? Y la número 5 dice, esta está un poquito complicada porque no sé por qué los matemáticos empiezan a rear tanto los problemas. Dice así, los valores correspondientes a la medida de la base de cierto triángulo isósceles. ¿Qué es lo que es un triángulo isósceles? Ese es un triángulo isósceles porque los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y la base diferente. Dos lados iguales y la base diferente. ¿Ya? Ya, la base de ciertos triángulos isósceles siguen una secuencia. ¿Ya? La base, ¿ya? Cuyo patrón de formación es sumar 3. Si la base del triángulo 1 mide 4, ¿cuál es la medida de la base del triángulo 41? Ya. A ver, ¿qué hay que hacer acá? Primero, entender lo que me está pidiendo, ¿ya? Y realmente es complicado para usted entender lo que le está pidiendo este problema. ¿Ya? Yo se lo voy a clarificar un poquito más. Me está pidiendo lo siguiente. Mira, tengo una tabla de valores. Ya, la posición 1, 2, 3, 4, 5. Acá me dice que el patrón de formación es sumar 3. Si la base del triángulo 1 mide 4, significa que el primer triángulo tiene base 4. ¿Ya? Y tu patrón de formación es sumar 3. Significa que el segundo triángulo va a ser 4 más 3, que sería 7. ¿Ya? El tercer triángulo sería 7 más 3, que sería 10. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Se dan cuenta de que ya con esto ustedes ya saben cómo hay que hacerlo. Pero la pregunta dice, ¿cuál es la medida de la base del triángulo 41? ¿Ya? Entonces, para no estar completando 5, 6, 7 hasta llegar a 41, yo qué es lo que tengo que hacer? Buscar la regla que me está originando estos valores en base a los primeros. ¿Ya? El primer término es 4, los valores van sumando de cuánto, de 3 en 3, de ahí ustedes buscan la regla. El 41 lo aplicamos en la regla y voy a tener la respuesta a esto. ¿Ya? ¿Cuál es la medida de la base del triángulo 41? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Así que una vez que terminen todo esto, hace su mini evaluación, ¿ya? Tanto de las tablas como de la materia del día de hoy, y vamos a estar listos, ¿ya? Eso. La materia no es tan complicada, pero hay que entenderla. Y el que la entendió, yo sé que se la hace súper fácil hacer todo este ejercicio. El que no, más golpe en la cabeza y listo. Ya, nos vemos. Chao, chao.